Esta noche le pregunto al hermano, a la hermana, a la persona que me ve en vivo, en donde quiera que esté, ¿cuál es su situación? ¿Qué es lo que le agobia? ¿Qué es lo que le desespera? ¿Está pasando algo que usted cree que no se va a solucionar? ¿Usted está pasando un valle que cree que en él va a morir o simplemente ahí va a quedar? Debo darte una palabra de parte de Dios en esta noche. El Señor es suficiente. Independientemente de la lucha, de la adversidad, del problema que usted esté pasando, nuestro Dios, nuestro Señor es suficiente. Repito, no sé en realidad lo que usted está pasando. Tampoco sé lo inmenso, lo grande de sus circunstancias, lo agobiante, lo terrible. Pero sé algo que le voy a decir esta noche de parte del Señor. Nuestro Dios es suficiente. Sé que hay gente llorando en esta noche por el hombre que se fue, por la mujer que se fue, por el hijo que está enfermo. Sé que hay personas en esta noche que tuvieron problemas en el día. Sé que hay personas en esta noche que dirán: predicador, ya no sé qué hacer, se me terminaron la fuerza, ya no hallo a dónde ir, ya intenté, ya peleé, yo no sé qué es lo que sucede. Sé que hay personas que sus fuerzas se terminaron, que su esperanza acalleció, que su dolor es más fuerte que cualquier angustia. Para estas personas debo decirle hoy, en el nombre de Cristo, nuestro Dios es suficiente. En medio de la angustia que usted está viviendo, su Dios es suficiente. No hay cosa que Él no pueda hacer. Por eso su palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para Él es posible. A usted que se le terminaron las fuerzas, usted que ya no tiene deseo de seguir adelante, usted que lo ha intentado pero simplemente las cosas no han funcionado, hoy está sentado en una silla, está triste, ya no lo siguió intentando. A usted me dice el Señor que yo le diga: nuestro Dios es suficiente. Nuestro Dios es suficiente. No hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que Él no pueda realizar. Él no solo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no solo es más que vencedor. Él tiene en su mano la llave de la vida y de la muerte. Él es suficiente. En medio de ese problema que estás viviendo, Él es suficiente. Mujer que me estás viendo al otro lado, tú que tienes ese problema en el estómago, me dice el Señor que yo te diga: Él es suficiente. Es suficiente hoy para sanarte. Es suficiente hoy para liberar esa parte dolorosa del estómago. Mujer, varón que tienes problemas de diabetes, Él es suficiente para sanar esa diabetes ahora en el nombre poderoso de Jesús. Él es suficiente para traer sanidad sobre esa columna vertebral de esta persona que me está viendo en esta noche. Hay una unción de milagro, de sanidad ahora en el nombre poderoso de Cristo. Y donde quiera que me estés viendo, el Señor te dice hoy: su poder es suficiente. Su poder es suficiente. Ay, siento la gloria del Señor. Su poder es suficiente. Su poder es suficiente. Su poder es suficiente. ¿Quieres un milagro? Estás orando por un milagro. Estás orando por sanidad. Estás orando por liberación. Nuestro Dios es suficiente. Nuestro Dios es suficiente. El Señor está trayendo sanidad. Hay una persona en este momento con dolores fuertes en la cabeza. El Señor te dice hoy: es suficiente para ese milagro. El Señor es suficiente para ese milagro. Oh, siento la gloria del Señor. El Señor es suficiente para traer su presencia en esta noche. El Señor es suficiente para manifestarte su gloria en esta noche. Sé que la prueba, la tormenta es difícil y lloramos
de impotencia y creemos que nada va a funcionar y creemos que todo se terminó y creemos que no hay poder, no hay fuerza para que se realicen los milagros que esperamos. Nuestro Dios es suficiente. Él es suficiente. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Qué es lo que necesitas esta noche? ¿Qué es lo que deseas en esta noche? ¿Qué es lo que estás creyendo al Señor? Nuestro Dios es suficiente. Suficiente para liberar ese dolor en las rodillas de una persona que tiene problemas de ácido úrico ahora, en el nombre de Jesús. Suficiente para traer matriz nueva sobre una persona que me está viendo esta noche. Suficiente para ver su gloria. Suficiente para ver su poder. Suficiente para cambiar a tu esposo. Suficiente para cambiar a tu esposa. Suficiente para hacer una obra maravillosa en tu hogar. Suficiente. Deja de llorar de desesperación. Deja de llorar de esa tristeza que te está amargando. El Señor es suficiente para darte la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Él es suficiente para cualquier cosa. Lamentablemente, el dolor es tan fuerte, la angustia es tan desesperante que muchos creemos en ciertas cosas, como que Dios se olvidó de nosotros, como que su poder no es suficiente. Su poder es suficiente. Su sacrificio en la cruz del Calvario es para todo aquel que quiere ver sanidad, que quiere ver liberación, que quiere ver a su familia salva, que quiere ver a sus hijos libres. El Señor es suficiente. Hay una persona de apellido Zacarías. A esa persona, en el nombre de Jesús, me dice Dios que yo te diga: es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Siento la gloria del Señor. Es suficiente. Su poder está allá donde ustedes están viendo esta noche. Y su poder es suficiente para sanarte. Su poder es suficiente para quitar ese dolor. Aleluya, gloria a Dios. Su poder es suficiente. Su poder es tan suficiente que te libera esta noche en el nombre de Jesús. Su poder es suficiente. Declaro sanidad. Creo por milagros sobrenaturales en esta noche. Y la gloria de Dios se manifiesta sobre ti en el nombre de Jesús. Es suficiente para que el hombre que tiene problemas del hígado, que me está viendo esta noche, no sé cómo te llames, pero veo una persona con problema en el hígado, en el nombre maravilloso de Jesucristo, su poder es suficiente para sanar ese problema en el hígado. Oh, mi alma te alaba, Jehová. Oh, siento la gloria de Jesucristo. Su poder es suficiente. Hay una persona con una fractura en una de sus piernas. El Señor es suficiente para curar esa herida, para que ese hueso pegue nuevamente y puedas caminar y volver a trabajar. Su poder es suficiente para ayudarte en ese problema que tienes con tu esposo, que tienes con tu esposa. Esos hijos van a venir a Cristo. Su poder es suficiente. Levántate hoy con la autoridad en el nombre poderoso de Cristo. Levántate con la unción del Espíritu Santo. Su poder es suficiente. Repito lo que dije al principio del video. No sé qué problema está pasando. No sé qué circunstancia te agobia. No sé lo que te ha dicho el diablo. Pero si algo te ha dicho el diablo, seguramente es mentira. Porque Dios es suficiente. Su poder es suficiente. Él te puede sanar. Cuando el hombre llega a un límite y el hombre dice no se puede hacer nada más, entonces aparece el poder de Dios. Entonces aparece la gloria del Señor. Él es suficiente. Jesse Sacor, Él es suficiente. Él es suficiente. Manuel Carrillo, Él es suficiente en Nueva Orleans. Lo que has creído ciertamente, papá, lo hay. Siento la gloria del Señor. Él es suficiente. Roberto Juárez, Él es suficiente. En medio de la adversidad que estás pasando, en medio del problema que estás pasando, papá es suficiente. Pastor, pero usted no conoce mi problema. Pastor, pero usted no conoce mi adversidad.
no necesito conocerla, pero sí conozco al Dios que te va a sacar victorioso. Conozco al Dios que te sana esta noche. Conozco al Rey bendito que te va a dar la victoria. Conozco, Regina, el que te está sanando en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo. Conozco al Dios de la gloria, que para Él no hay nada imposible. Satanás no lo detuvo en la cruz del Calvario, tampoco lo detuvo en una tumba. Resucitó para la gloria de su nombre. Papá es suficiente. En medio de la angustia, la tribulación, el problema difícil que está pasando, debo decirte en esta noche, es suficiente. Es suficiente. El Señor trae sanidad y liberación ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Claro, por el poder de la palabra, que el Señor te libera, que el Señor trae sanidad sobre tu cuerpo, sobre tu vida, en el nombre maravilloso de Jesucristo. El Señor es suficiente para lo que estás pasando. El Señor te va a dar la victoria. El Señor te va a sacar avante. Él es suficiente. Hernández, apellido Hernández, nuestro Dios es suficiente. Él va a hacer el milagro. Él va a hacer la obra. Las puertas que están cerradas se abren en el nombre de Jesús. Alguien dirá, pastor, pero esto es difícil. Esto es terrible. El Señor es suficiente. Verás la gloria del Señor. Verás la mano maravillosa del Señor. Sé que la desesperación, sé que la angustia te ha visitado. Sé que el diablo te ha dicho, ya no se puede, se acabó, se terminó todo. Mentira de Satanás. Para mi Padre no hay nada imposible. Y verás su gloria. Alguien abra sus labios ahí donde está ahora, esta noche, y diga, veré la gloria del Señor. Veré la gloria del Señor. Verás la mano del Señor Luis Alberto. Verás la mano del Señor Roberto Juárez. Verás la mano del Señor a tu favor. Verás la mano del Señor obrando en tu casa. El poder de Dios es suficiente. Cuando Dios se propone hacer algo, ciertamente Él lo hará para la gloria de su nombre. Ese dolor, el Señor, aleluya, lo echa fuera en el nombre de Jesús. Hay gente que está siendo libre en esta noche. Hay personas que están siendo libres ahora por la palabra. Su poder es suficiente. Su sangre es suficiente. Su nombre es suficiente. El Señor va a obrar maravillosamente. Tú verás la gloria del Señor. Tú verás el poder de Dios. Lo que Dios prometió, ciertamente lo hará para la gloria de su nombre. Hay personas que creen que todo se acabó, que lamentablemente lo único que hacen es sentarse en una silla derrotados, esperando que suceda lo peor. El poder de Dios es suficiente para sacarte de esa desesperación, para sacarte de esta angustia, para darte la victoria, para moverse a tu favor, para traer milagros sobre ti. Él es suficiente para arreglar el matrimonio tuyo. Él es suficiente para traer bendición sobre tu familia. Alguien abra sus labios y diga, veré la gloria de Cristo. Veré al Señor actuando a mi favor. Nada se ha escapado de la mano del Señor. El Señor obrará por ti. Hoy, antes que descanses, por favor, no se te olvide, el Señor es suficiente. El Señor puede hacer lo que se ha propuesto hacer y lo hará contigo. Verás la gloria del Señor. Verás la mano maravillosa del Todopoderoso. Y nada ni nadie detendrá la mano maravillosa del Señor sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. No desespere tu corazón. No caiga en angustia tu alma. No decaiga tu semblante de tristeza. Satanás no se saldrá con la suya. El diablo ha querido verte derrotado. Satanás ha querido verte destruido. Pero el poder de Dios es suficiente para darte la victoria en estos próximos tiempos.
Que Dios te bendiga. Ha sido una bendición. Gracias a los que siguen nuestras transmisiones. Estamos toda esta semana orando de madrugada, de 5 de la mañana en adelante, lo cual los invitamos a todos. Veremos la gloria del Señor. Dios le bendiga. Y no se olvide que el poder de Dios es suficiente. Suficiente. Que Dios le bendiga. Buenas noches.